Buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo segmento de la Escuela de Gestión de la Construcción en Radio Cámara. Continuamos con nuestro aislamiento social preventivo y obligatorio, por lo que estamos grabando desde casa para poder seguir acompañando a toda la industria de la construcción, difundiendo y proponiendo nuevos modos de trabajar. Hoy nos acompaña uno de los ingenieros, uno de los profesionales que quizás más veces vino a Radio Cámara a acompañarnos en el segmento de la escuela, y es el ingeniero Marcelo De Fiori. Marcelo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Seba? ¿Cómo andás? Todo bien, Muy por bien, suerte. hace mucho que no nos vemos, no sé si nos vimos este año, pero No estamos sé, trabajando mucho. No, creo que no. Creo que físicamente no nos vimos personalmente no, por cámara en todo sí. el año, por cámara sí, porque estamos con un nivel de actividad bastante importante con todo este tema de la cuarentena, del COVID, con muchísima actividad de capacitación, y Marcelo es uno de los protagonistas de la Escuela de Gestión desde hace muchos años. Marce, hoy lo que nos convoca a conversar con vos es tu próximo curso, un clásico de la escuela, que es el de Cómputos y Presupuestos, y siempre aprovechamos los días previos a poder conversar con vos dos o tres ideas importantes, o dos o tres ideas claves, diría yo, del tema de cómputos y presupuestos para las empresas constructoras. Me gustaría hoy comenzar preguntándote por qué una empresa constructora tiene que ser meticulosa en su trabajo con los cómputos. ¿Qué gana y qué pierde la empresa que no trabaja sus cómputos correctamente? Es que si no computás lo que tenés que hacer, ¿cómo vas a ponerle precio? No, es imposible ponerle precio a una tarea si no sabes qué volumen tiene. No podés decir hacer el techo. Tenés que decir hacer 200 metros cuadrados de cubierta, de tal tipo, en tales condiciones, con andamios, sin andamios. O sea, tenés que poder entender qué hay que hacer primero, después ponerle un número, un cómputo, tantos metros cuadrados, en qué condiciones vas a trabajar, y después estimar la mano de obra y los equipos necesarios. O sea, cómputo es parte del presupuesto. Es una parte que no se puede evitar, lamentablemente, porque a mí no me gusta computar, jamás me gustó, siempre es un fastidio, pero si no sabes computar, ¿cómo le vas a poner precio a los trabajos? Es Eso, necesario. yo siempre digo tu frase, o siempre cito tu frase, ¿no? Que como no te gustaba computar y te resultaba tremendamente aburrido, fue que buscaste métodos para automatizar lo más posible Totalmente. computar, y ahí surge tu curso de cómputo y presupuesto. Claro, todo surge de que me molesta hacerlo de manera artesanal y quiero que se automatice y que lo haga otro. Que si la planilla lo pudiera hacer sola sería lo más lindo que hay. Pero no, Bien, necesita que alguien piense todavía. que alguien, por suerte, que alguien Por piense es muy suerte, importante. sí, sí, sí. Marce, cuando vos dijiste qué hay que hacer, ¿no? Hay que tener en cuenta qué hay que hacer. ¿De dónde viene ese qué hay que hacer? Y ahí te doy pie a tus otros cursos que das con nosotros. ¿De dónde viene? ¿Quién define qué hay que hacer? Y el proyecto tiene un alcance, ¿no? Que puede estar más o menos bien o más o menos mal definido. Normalmente está más o menos definido. O sea, el que saca a licitación un proyecto lo piensa un poco, el tiempo que puede, lo saca medio pensado, no totalmente pensado, y entonces las empresas le tienen que poner a ese proyecto. Para ponerle precio a ese proyecto, el proceso que hace cualquier empresa es descomponer el alcance en rubros. Bueno, hay que hacer excavaciones, hay que hacer platea, hay que hacer una estructura, hay que hacer un curtain wall, adentro hay que hacer tales terminaciones, tales tabiques, tales instalaciones, etcétera, etcétera. Y cada uno de esos rubros, a su vez, los decompone en tareas. Si es una instalación, serán tramos. Si es mampostería, serán tipos de mampostería. Descompone. Ese es el primer paso para poder analizar el costo de un proyecto. Luego tiene un tiempo para hacerlo. Y ese tiempo es una restricción principal. Luego hay condiciones para trabajar. No es lo mismo trabajar en la trama urbana que trabajar en el medio del campo. Son situaciones distintas. En el medio del campo podés hacer ruido, podés hacer que vibre el terreno, nadie se va a quejar. En la ciudad no podés hacer eso. En un lugar abierto y sin restricciones puedes entrar con camiones de gran porte, en un country no, tenés que entrar con camiones chiquititos porque si no rompes el asfalto.
Todo eso configura restricciones. Entonces, cuando planteas qué trabajo tenés que hacer, tenés que tomar en cuenta esas restricciones. Otras pueden ser los horarios de trabajo. No podés trabajar las 24 horas porque molestas a los vecinos, o porque estás en zona de vía, o porque estás en un aeropuerto trabajando. Digamos, en cada lugar que estás trabajando tenés gente que te limita, condiciones que te limitan. Eso hace a Eso tiene un cuánto... costo. Eso implica que no puedes avanzar con la velocidad que podrías si no tuvieras limitaciones. Y como vas a tardar más, vas a tener gente ahí a la que le pagas un sueldo que va a estar más tiempo, y por lo tanto esa tarea va a costar más. Eso en cuanto a la mano de obra y equipos. Luego la cantidad de materiales surge de medir. Lo que hay que hacer, descomponerlo en sus elementos. Por ejemplo, si es una escalera metálica, bueno, tomar la escalera y descomponerla en profilitos y ver cuántos metros lineales de profil tenés de cada tipo, cuánto vale el metro lineal de cada tipo. En definitiva, el costo de materiales es algo fácil de determinar con mucho trabajo. Es fácil, pero hay que trabajar. Hay que contar. Y si está bien hay que hecha la contar, documentación. si es que está la documentación. Y si encima está bien hecha. Si no tiene perfiles que no existen en el mercado, porque el que lo dibujó no tenía una tablita de perfiles, nunca hizo una estructura metálica y sacó una estructura metálica a licitación como si entendiera. Y no entiende. Pero bueno, a él le dijeron hacela y la hizo. Y salió así el proyecto. Después el que hace presupuesto tiene que decir, no, este perfil no existe, a ver qué se fabrica en plaza, vamos a reemplazarlo por tal, o tiene que hacer la reingeniería del proyecto el que hace el presupuesto, en definitiva. El que hace presupuestos tiene que comprender cada renglón del presupuesto, más todos los renglones que no están en el presupuesto, pero están en la obra, ¿no? Un montón de cateos que hay que hacer. Bueno, vas a encontrar un ítem que dice hacer cateos, pero lo vas a tener que hacer. No vas a encontrar un ítem que dice que hay que ensayar el hormigón tanta probeta por metro cúbico, pero lo tenés que hacer. Digamos, está allí que hay que hacer, que no están en el presupuesto oficial, que vos como experto en presupuesto decís, pero esto es un trabajo, hay que cotizarlo. Después veo dónde lo meto el costo. Así que es todo un trabajo de interpretación, de desglose, entender cómo, qué condiciones, qué equipos, qué maquinarias, qué personas pueden hacer ese trabajo, en qué tiempo, y recién de ahí sale la lista de materiales y la estimación de horas hombre y horas máquina que te permiten establecer un más o menos 10% lo que podría llegar a costar ese trabajo. O sea que es un trabajo de pensar, no lo puede hacer BIM ese trabajo. BIM te podrá decir... No lo puede hacer. No lo puede hacer, porque no tiene la información. Lo que puede hacer es decir, mira, hay tantas toneladas de tal perfil, tantos metros cuadrados de piso, eso sí que lo puede hacer, pero eso es el 15%. Claro, sí, lo que sería un cómputo métrico. Claro, pero ese es el 15% del trabajo, eso es fácil. Lo otro es difícil, para el otro hay que pensar. Hay que pensar. No es que sí, contar palitos, contar puertas, contar ventanas, eso lo hace cualquiera. No necesitas ser arquitecto ni ingeniero, solamente leer un plano y decir, B1 hay una, B2 hay dos. O sea, esta no es la parte inteligente del cómputo. Digamos, la parte inteligente del cómputo de presupuesto es en qué condiciones tengo que hacer este trabajo y cuánto me va a costar hacer este trabajo. Y en tu experiencia, Marce, ¿a qué se dedica más la gente en estas oficinas que hacen cómputo? ¿A la parte no inteligente del cómputo o a la parte inteligente del cómputo? Vos que yo lo que veo a tantas obras. Hay una especie de vicio, hay un vicio por la velocidad, de creer que si yo tengo el costo por metro cuadrado de cada una de las tareas, lo único que tengo que hacer es computar y multiplicar por ese costo. Es un error tremendo ese, tremendo. Eso lo haces si no tenés más remedio. Si no tenés nada de información y tenés un costo por metro cuadrado o costo por tonelada de algo, y bueno, mira, no habiendo más información que esa, bueno, lo uso. Tantos metros cúbicos de excavación por lo que vale un metro cúbico de excavación, pero es mentira eso. Lo que vale un metro cúbico de excavación tiene que ver con un plan de excavaciones, cuántas máquinas vas a poner, cuántos camiones vas a tener, y recién ahí, con esa información, qué recursos tengo, cuánto tiempo los tengo, de ahí sale cuánto cuesta toda la excavación, y de ahí puedo dividir por los metros cúbicos, y me sale el costo unitario, pero no al revés. Claro. O sea, ese es el resultado de un proceso.
con Que ciertas tiene unas variables particulares. únicas. Que si las Para cambiás, va a cambiar cambia. ese dato final. Exactamente. Ese es el problema de Ahora, cómputo. No se hace este razonamiento en general para cada renglón del presupuesto. Lo haces para uno, que es muy difícil, y bueno, hay que pensar para ese. Pero para el resto, para el revoque, contrapiso, carpeta, losa, viga, columna. Es más, no existe el precio de la losa, la viga y la columna. Lo que existe es el costo de la estructura, como un todo. Tampoco existe el costo de cada parte. Eso es una mentira. ¿Y de dónde sale esa mentira? Y de los estándares de los libros que te dicen que una losa lleva 35 horas por metro cúbico de oficial y de ayudante. Mentira. Nadie puede saber cuántos. No se puede determinar eso. Está muy enviciada la profesión. No es cómputo por costo unitario, no es así. tengo dos preguntas. Una es, vos dijiste que las empresas lo desglosan en rubros. Bueno, yo sé, te hago la pregunta porque sé que tenés algo interesante para aportar. ¿Qué manuales de rubros hay o qué listados de rubros existen en el mundo y que capaz a veces acá en Argentina tenemos la tendencia a inventar lo inventado, ¿no? A inventar la pólvora porque nos creemos distintos cuando ya en otros lugares del planeta lo trabajan estandarizadamente? Esa es una pregunta. Empecemos por esa, después te hago la segunda. Acá no hay ningún estándar. Lo que hay es lo que dice el manual de cómputo y presupuesto de Echandías, que él hizo un listado de 30 y pico de rubros y que muchos computistas lo usan porque es prácticamente el único libro que lo tiene, lo usan como base para establecer su listado de rubros. Está bárbaro el listado de Echandías, no tiene nada que criticarle. Lo que no hay es un estándar que, por ejemplo, la Cámara Argentina de la Construcción tendría que proponer un estándar para que arquitectos e ingenieros hagan lo que hagan dentro de la construcción, tengan un estándar. Se podrían unir, digo yo, ¿no? Te tiro a vos el problema. Júntense, Cámara Argentina de la Construcción, Consejo Profesional de Ingeniería, Consejo Profesional de Arquitectura, y armen un estándar. Tan difícil no puede ser. Y empecemos a trabajar con un estándar. En Estados Unidos hace como 50 años que hay uno. Está el Uniformat, que es del Construction Specification Institute, pero solo sirve para edificios. La construcción es más amplia que hacer edificios. Sí. Dar un estándar que tome en cuenta todos los tipos de obras de arquitectura e ingeniería, y entonces se establezca cuáles son los grandes rubros de la construcción, y luego, dependiendo qué proyecto tenga uno, usa la partecita que le toca. ¿Sí? En Europa también, en Inglaterra hay otro distinto que de Europa. Digamos, hay distintos estándares. No hay por qué decir que uno es mejor que el otro. Responden a formas de pensar, a culturas. Son muy parecidos todos entre sí. Y no tienen nada que ver con la forma en que pensamos nosotros. ¿Sí? Ellos, por ejemplo, los norteamericanos tienen un estándar que dice, bueno, la subestructura, la caparazón, a nosotros no se nos ocurre que eso es un rubro, shell le llaman, y en el shell tenés las ventanas y las puertas exteriores, a nosotros no se nos ocurriría ese rubro, claro, para carpinterías. Ellos tienen interiores como rubro, y en interiores están los tabiques interiores, los revoques, los pisos, todo lo que hay adentro. Bueno, a nosotros no se nos ocurre un rubro interiores. Para nosotros es mampostería, cielos rasos, pisos, o sea, tenemos culturas distintas. Yo no me sentiría cómodo con ese estándar, teniendo que aplicarlo. Desarrollemos uno, total, podemos. Bueno, te tomo la palabra. Vamos a... yo me animo, estamos justo en la radio, ¿no? O sea, hay que ver después el presidente de la Cámara y el Consejo, pero mientras hablabas pensaba en las chances de... Yo creo que no sería difícil desarrollarlo, nos pondríamos de acuerdo a las entidades con cierta rapidez. Además ya hay estándares de los cuales copiarnos. Sí, o inspirarnos, se dice ahora. Bueno, mejor. El Master Format es un súper agrupador de todas las tareas de la construcción en Estados Unidos y en Canadá, y ahora todo lo que viene en BIM se puede catalogar según el Master Format. También según el Uniformat, y ahora hay una clasificación más grande todavía que se llama OmniClass, que está diseñada para las aplicaciones web, para categorizar los distintos elementos de la construcción. Entonces, bueno, ya que tenemos tanto trabajo hecho durante medio siglo,
Nos paramos sobre los hombros de los gigantes haciendo honor. y lo adaptamos a nuestra cultura. Que nosotros tenemos un enfoque que a mí me gusta mucho más, de clasificar las cosas, que tiene que ver con el ciclo de vida de la construcción. Vos entrás a un terreno y lo primero que haces es demoler. Bueno, en el estándar Uniforma la demolición está atrás de todo, es el último rubro. Porque, ¿Por qué? porque lo último que se hace, según su perspectiva, es demoler la construcción, cuando termina su vida útil. Pero desde el enfoque de la obra es lo primero que tenés que hacer. Entonces, para nosotros hay rubros que son clásicos. O sea, la estructura es un rubro para nosotros. No lo metan adentro de un caparazón como clasificación. No me parece. Bueno, tendríamos que hacer un estudio de qué nos parece lógico a los distintos actores de la construcción y decir, bueno, pongámonos a trabajar en uno. Es perfectible, se va perfeccionando con los años, no es que de primera lo vas a sacar bien. Seguramente. La otra pregunta que te quería hacer, aunque nos fuimos un poco de tema, ¿no? Es, ¿por qué vos considerás que todavía hoy necesitamos seguir formándonos en algo tan importante, pero en algo tan inicial como es el cómputo? ¿Por qué crees que los profesionales de hoy necesitan formarse y capacitarse en cómputo y presupuesto? Bueno, no todos tienen que capacitarse en eso, pero los que están en las oficinas técnicas, los que se dedican a presupuesto, sí. En realidad lo que está faltando es una instrucción general sobre el presupuesto como un todo, ¿no? Ahora yo te mandé un artículo sobre si existe el precio unitario. No sé si lo has leído. Sí. Pero esa es toda una discusión. Sí, sí. En algunos organismos se discuten sobre si los análisis tienen que ser de costos o tienen que ser de precios. Bueno, hay quienes creen que tienen que ser de precios. Yo en el artículo que te mandé demuestro que no existe el precio unitario de ninguna tarea y de ningún producto. No existe tal cosa. Lo que existe es el precio del proyecto como un todo. Y lo que podés calcular es el costo de cada una de las tareas, nunca el precio. Eso se demuestra porque los gastos generales no se pueden distribuir de forma proporcional al costo directo de la tarea. Ahí te doy 3 ejemplos en ese artículo, donde se muestra la ridiculez de distribuir los gastos generales en función del costo total de la tarea. No tiene ningún sentido. El gasto general es del proyecto, no de las tareas. El beneficio es del proyecto, no de las tareas. El costo financiero es del proyecto, no de las tareas. Lo que vos estás vendiendo como empresa constructora es un producto que se llama proyecto. Y Claro. ese... No estás vendiendo tabiques. Vos no vendés contrapisos como empresa constructora, ni pisos, ni paredes. Vendés una obra, y esa obra tiene un costo total. Y quiero ganar tantos millones por hacer esa obra, ese es el beneficio. Y para desarrollar ese proyecto voy a tener que tener un jefe de obra, 2 capataces, alquilar oficina para la dirección de obra, ponerle una camioneta a la dirección de obra. Son pesos por mes. No tiene nada que ver con el contrapiso, la carpeta, la excavación. No le pertenece a esas tareas el gasto general. Por lo tanto, no hay forma de pasar de costo a precio tarea por tarea. Esa mentalidad vos sos un experto en teoría de las restricciones y ya has venido a la radio más de una vez a hablar de Goldratt, de cadena crítica, de contabilidad del throughput, pero lo que estás planteando es una mentalidad del mundo del valor en vez del mundo del costo, en vez Absolutamente. de la evaluación no precisa, demasiado focalizada en lo unitario. Te voy a dar un lo que ejemplo. vendemos son obras. Sebastián Orrego tiene un apellido que es Orrego, ¿sí o no? Sí. ¿Tu riñón tiene apellido? No. Bueno, de la misma manera la obra tiene precio y el contrapiso no tiene precio. ¿Se entiende? Exactamente, está bueno. El apellido es propiedad de tu persona, no de cada uno de tus órganos. Salvo que me diseccionen y le pongan una etiquetita. He aquí el riñón de Sebastián Orrego. Bueno, Marce, muy clara tu presión de cómputos y presupuestos. Ya dentro de poquito empieza la edición número no sé cuánto de este curso, que es un clásico de la Escuela de Gestión, a tu cargo, donde todos los cientos de alumnos que han pasado en sus distintas modalidades
han salido recontra satisfechos porque aprenden un método ágil, fácil, pero inteligente de realizar los cómputos y presupuestos. Este año, con esto del COVID, tiene una enorme ventaja, porque de toda crisis hay que encontrar la oportunidad, que es que lo vas a hacer online. Años anteriores, todos recuerdan, nuestra parte de nuestro expertise es el curso por videoconferencia, donde Marcelo se acercaba a la Cámara, a la Escuela de Gestión, y lo daba para 5 delegaciones de la Cámara en el interior. Córdoba, Mendoza, Salta, Entre Ríos y Chubut, por poner un ejemplo. Más gente en Ciudad de Buenos Aires. Este año directamente lo empezamos online, Marcelo desde su casa, con el decorado que vemos detrás, y los alumnos en donde sea. Por lo tanto, este año queremos hacer hincapié en alumnos de ciudades donde nosotros como Cámara no tenemos oficina, que antes no podías capacitarte, pero era agarrar el auto y viajar hasta capaz la ciudad capital de tu provincia. Hoy sin moverte lo podés tomar desde tu casa, de modo sincrónico, obviamente, porque nuestros cursos son sincrónicos, es decir, está el profe en vivo y en directo, no ves un enlatado, no ves una grabación, sino que interactúas con un ser humano que está ahí como instructor, como docente. Así que pasamos el aviso de que pronto empieza este curso, no se queden afuera. Muchísimas gracias, Marce, por tu Gracias a vos. disposición y por todo lo que le pones a la escuela. Nos despedimos del público y le pedimos que se suscriban a nuestro canal de YouTube para estar atentos a todas las novedades que publicamos en nuestro canal, videos, entrevistas, la radio y todo lo que hacemos online ahora en cuarentena. Nos vemos la próxima. Gracias.